Bueno, a veces uno quiere que el programa se extienda a pesar de la noche, del cansancio, pero hay temas que no podemos dejar de tratar, temas políticos, electorales. No vamos a hablar que estamos en campaña porque eso no vale la pena y como Participación Ciudadana ya no se ocupa de esos asuntos, la campaña está. Pero ha habido un detalle que el Partido de la Liberación Dominicana no ha estado conforme y tiene que presentarle su opinión al órgano electoral. Tiene que ver con las reservas. ¿Por qué a usted no le gusta ese porcentaje? Antes que nada, buenas noches y muchísimas gracias, ¿no?, por la oportunidad. Lo que ocurre no es que no nos guste el porcentaje, lo que ocurre es que entendemos que toda actuación que haga la Junta Central Electoral debe hacerse sobre el marco de la legalidad. Entonces, hay una ley electoral nueva, prácticamente la 2023, que en su artículo 136 dice claramente los tipos de alianzas que se pueden llevar a cabo en los distintos niveles de elección. Entonces, el borrador de resolución que ha circulado la Junta Central Electoral para socializarlo con los partidos políticos se fundamenta en una sentencia del TSE del 2019 que hace una interpretación de lo que dice el artículo 58 de la Ley de Partidos y trae como por los pelos una sentencia del Constitucional, la 0104-20, que trata sobre la cuota de género del 40-60 que debe aplicarse por demarcación y cita un párrafo que está en la página 29, el párrafo 12.18, que no se refiere en lo absoluto a lo que son las alianzas de los partidos políticos. Entonces, cuando vemos que ese es el fundamento jurídico que utiliza la Junta para dictar este borrador de reglamento, pues nos damos cuenta de que lamentablemente es un fundamento que no se corresponde con lo que es el marco legal vigente, que es la Ley 2023. Ese artículo 136 lo que hace es recoger una disposición que se había dictado en el reglamento de las alianzas por parte de la Junta Central Electoral previa a esta. Entonces, el Congreso sacó de ese reglamento y lo introdujo en la nueva ley, el artículo 136, que ahí está, que dice que de los 7 niveles de elección en 6, las alianzas pueden ser o parciales o totales, en todos los niveles. Entonces, cuando la Junta Central Electoral adopta el criterio de una sentencia que no es vinculante porque no tiene efectos erga omnes, sino interpartes, para justificar poner un tope de un 20% por cada nivel, creemos que no está en consonancia con la ley actual. Está hablando del aspecto jurídico, pero desde que eso se publicó, el comentario tiene que ver con el perjuicio político que provocaría ese 20% de reserva, sobre todo para los partidos de oposición. ¿Por qué, José Dantes? ¿Y por qué además el partido oficialista está conforme con esa decisión? Bueno, habría que ver por qué ellos están conformes, habría que preguntarle, pero de que estaban celebrando, lo estaban celebrando. Pero a mí lo que me preocupa más es que un día antes de que se adoptara ese borrador, el presidente de la República en un programa de radio expresó que las reservas de candidaturas se limitaban a un 20% por cada nivel. Entonces, al día siguiente la Junta Central dicta su borrador o elabora su borrador y lo circula. Y lo que yo me pregunto es cómo el presidente sabía que ese era el criterio que iba a estar en ese borrador. Y acto seguido que se hace público, vemos cómo el presidente del PRM se hace una celebración de que la Junta Central Electoral aplicó un criterio correcto a su entender porque fue lo que le aplicaron a ellos en el 2019. Ahora vuelvo y digo, es una sentencia interparte del TSE. Hasta tanto no haya una sentencia que interprete el 136 como quizás no conforme con la Carta Magna, esa es la ley actual vigente. En términos políticos, ¿qué ocurre en este caso? Que nos están tratando de imponer a los partidos políticos
un tope, una limitante que no lo ordena el legislador. Y el artículo 74.4 de la Constitución es claro cuando dice que los derechos fundamentales se regulan por ley. Y la ley actual es la 2023, que además en su artículo 341 deroga la 1519 y toda ley que le sea contraria. O sea, que si vamos a partir del artículo 58 que interpretó el TSE, y ese artículo 58 no habla de topes para las alianzas, no habla de topes, y el artículo 136 de la 2023 te lista cómo deben ser las alianzas. No hay una contradicción entre ellos. La contradicción está en la interpretación que hizo el TSE del artículo 58, pero suponiendo que existiese, queda derogado en función de esa disposición que expresamente dice que se deroga toda ley o disposición que le sea contraria. Eso limitaría a los partidos políticos en cuanto a su capacidad de aliarse de una manera parcial o total. El criterio es que esto garantiza la democracia interna de los partidos políticos. Lo que ocurre es que el artículo 216 de la Constitución dice claramente la finalidad que tienen los partidos políticos. Entonces, si tú limitas la finalidad de los partidos políticos y el principio de autorregulación que tienen los partidos políticos siempre bajo el marco de la ley, pues entonces realmente en ese caso afectaríamos más que la democracia interna de un partido, sino el funcionamiento propio de los partidos políticos y por vía de consecuencia del sistema de partidos. Le estaríamos poniendo una camisa de fuerza que no lo ha determinado la ley, sino el órgano administrativo haciendo uso de una interpretación de una corte con una sentencia de hace 4 años, ya. Entonces, ese es el elemento que los partidos que firmamos una comunicación hace 2 semanas y media, le pedíamos a la Junta Central Electoral que el criterio a aplicar fuera en función de la ley 2023. ¿Qué piensan hacer ustedes? Tienen hasta el 8. Hasta el lunes próximo a las 12 del día para que cada partido pues deposite sus observaciones, sus sugerencias. Ahí nosotros vamos a hacer las nuestras y simplemente lo que nosotros queremos es que se cumpla con la ley. ¿Por qué? Porque las elecciones, de acuerdo al artículo 212, creo que es de la Constitución, dicen que deben celebrarse bajo una serie de principios y el principal de ellos es el principio de legalidad, que es el que nosotros entendemos que está ausente del fundamento del borrador de la resolución. Entonces la Junta Central tiene toda la oportunidad del mundo para que a partir del día 8 tome en cuenta las observaciones de los partidos políticos, que lo único que queremos es que las cosas se hagan como ordena la ley, no como ordena una interpretación de una corte hace 4 años en función de un contexto del marco legal que existía en ese momento, que ya quedó derogado. Entonces, el 8 ustedes van a presentar las objeciones, las sugerencias, las observaciones. Y a partir de ahí decidirían qué hacer. A partir de ahí veremos, esperamos que la Junta Central Electoral entienda que algo de esta naturaleza mina la confianza que tienen la mayoría de los partidos políticos en lo que es, vamos a decir, la equidad y la organización, la equidad, la transparencia y las acciones que ellos van a llevar a cabo en los próximos meses, y realmente es algo que nos preocupa sobremanera. Esperemos que ellos, haciendo uso de un análisis lo suficientemente ponderado y tomando en cuenta lo que está ahí a la altura de la vista, hay una ley orgánica nueva y el artículo es claro, el 136, dice cómo pueden ser las alianzas. Dicen que en los niveles de senador hasta el nivel de los vocales pueden haber las alianzas en varias o en todas las provincias y el Distrito Nacional. Eso dice la ley actual. Entonces, si el artículo 58 no hace referencia a niveles de elección,
tú no me puedes aplicar una resolución en función de una interpretación que hizo la Corte con respecto a una ley que entra en contradicción con la actual ley de régimen electoral 2023, porque lo que aplica, the law of the land, como dicen en los Estados Unidos, es la ley 2023. La ley que rige es la 2023. Que ese artículo 136 para ciertas personas entiendan que es excesivo porque no garantiza la democracia interna ni los niveles de participación de los miembros, etcétera. Eso es otra discusión y se puede tener, pero en los foros en que deba tenerse, entiéndase, en el TSE o en el Constitucional, lo que no ha pasado hasta el día de hoy. Y además dilataría, ya estamos en elecciones. Claro, lamentablemente, o sea, sí. hay unos plazos fatales que la ley pone y el día 1 de julio ya se abre la precampaña, pero el día 2 de junio ya los partidos tienen que estar determinando el 20% de las reservas. Eso no significa, bajo la interpretación de la ley actual, que las alianzas tengan que limitarse a un 20% por nivel de elección. ¿Por qué? Porque no es lo que dice la ley. ¿Y cómo van las alianzas, a propósito, en el Partido de la Liberación Dominicana? No, eso es un tema... ¿Están haciendo las gestiones o están esperando la decisión de la Junta? No. Eso es un tema que nosotros no hemos discutido. La próxima semana nuestro comité político se reúne en su reunión mensual y creo que probablemente ese sea uno de los temas de discusión, porque de todas maneras, recuerden algo, tenemos el día 2 para las reservas, pero tenemos hasta el mes de noviembre para comunicar las alianzas, como manda la ley. Entonces, las alianzas pueden darse si se determina así, si nuestro partido determina, mira, vamos a ir aliados, en qué niveles y bajo qué condiciones, nosotros tenemos hasta el mes de noviembre para notificarlas. Claro, bajo el entendido de que alguien que haya participado en un proceso interno, pues no puede ser despojado de la candidatura para una alianza, pero siempre pueden haber acuerdos de otro tipo que no vulneren los derechos adquiridos de quienes hayan participado en estos procesos internos para la selección de las candidaturas. Los minutos que nos quedan, podría aprovecharlos para hablar si ustedes tienen algún proyecto de marcha, de meeting, de caminata, pero hay un tema jurídico que creo que preocupa a las personas que quisiéramos la institucionalidad en el país. Me refiero a lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, de esta administración. Sí. Porque no es la Cámara de Cuentas anterior. ¿Cuál es la valoración de lo que está ocurriendo y si usted y su partido están de acuerdo con el juicio político o simplemente con la discusión en la Cámara de Diputados previa a cualquier decisión radical? Yo creo que todos los elementos que hemos visto a lo largo de los últimos meses dan cuenta de que la Cámara de Cuentas, valga la redundancia, se ha convertido en un órgano infuncional, en un órgano que su presidente ha reconocido que se ha tornado ingobernable. Él ha dicho que él es un preso de confianza, que hay plenos ilegales, e inclusive habló de que la Cámara de Cuentas tiene una maldición. Entonces yo creo que realmente esos son elementos muy preocupantes que llaman la atención, y respetando el debido proceso, entiendo que lo correcto es que la Cámara de Diputados se aboque a conocer de todos estos de toda esta situación, y si entiende que ha lugar, pues que apodere al Senado para que se sustituya ese bufete directivo, porque lamentablemente no inspiran la más mínima confianza. Y tampoco le contribuye a la institucionalidad que el presidente de la República se haya referido a ello, porque el gobierno central es uno de los poderes públicos que está sometido al control externo de los fondos públicos por parte de la Cámara de Cuentas. Yo recuerdo el juicio político que se le hizo a una Cámara de Cuentas y en ningún momento yo vi al presidente de la República de ese momento pronunciarse. Entonces, el hecho de que el presidente de la República haya dicho que le preocupa lo que está pasando y que ya el Senado sabe lo que tiene que hacer, parece que es como si le estuviera dando una orden. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que preocupan, y que en el caso nuestro entendemos claramente que el Congreso, a la luz de todo lo que se ha visto
desde hace muchísimos meses, debe actuar ya, ver lo que está pasando y si hay lugar, apoderar al Senado para que sean destituidos si se encuentran que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. José Dantes, muchísimas gracias, sobre todo por aprovechar el tiempo que te hemos concedido aquí en 55 minutos. Ustedes